Entonces, una función constante. Eso significa que, pues, g de x tiene la forma de g de x igual a k, ¿no? O sea, a una constante, siendo el rango ese valor constante, ¿no? El único valor que va a tener el rango es un valor, un solo elemento, ya que ese valor constante va a ser la imagen igual que tienen cada uno de los elementos o valores que toma x, ¿no? En el dominio. Bien, considerando eso, entonces vamos a poner ahí la formita de nuestra función constante. Este es k. Ahora no sabemos cuánto es k, ¿no? Pero nos está diciendo aquí que las imágenes respectivamente de 7, 14, 21 y así sucesivamente hasta 119, la imagen de 119, la suma de todas esas imágenes es 289, ¿ya? Entonces, por la definición de función constante, yo puedo decir, si la imagen, ¿no?, de g de 7 es k, por ser g una función constante, la imagen de g de 14 también debe ser k. La imagen de 21, ¿no?, g21 debe ser también k, y así sucesivamente la imagen de 119 debe ser ese mismo valor, que desconozco, pero ya sé que es el mismo valor, ¿no?, la misma constante para todos. Listo. Ahora se nos ha formado una ecuación. Esta ecuación que ves aquí, pues hay que sumar todos estos valores de acá, ¿no? Pero no sé cuántos hay. No sé cuántos valores hay. Para eso me voy a ayudar con la secuencia que puedo encontrar o con una regularidad que puedo encontrar entre las preimágenes o valores de x que va tomando, ¿no? 7, 14, 21 y así hasta 119. Yo lo primero que observo es que acá si yo lo multiplico 7 por 2 me va a dar 14. 7 por 3 me va a dar 21. Si yo multiplico 7 por 2 me da 14 y estoy multiplicando por los dos términos, o sea, por la cantidad de términos que hay aquí. 7 por 3 me da 21. Entonces estoy multiplicando 3. Aquí, al multiplicar por 3, sería igual a la cantidad de términos que vemos acá, ¿no? 3. Y así. Entonces, considerando eso, yo puedo obtener esa cantidad de términos también dividiendo, ¿no? O sea, si yo divido, por ejemplo, tomo estos dos. Yo divido 14 entre 7, me va a dar 2. Entonces, corresponde a la cantidad de términos que hay. Mira, 1, 2. Si yo divido, ahora acá, mira, hay 3 términos, ¿no? Yo divido 21, el último, entre el primero. 21 entre 7 me va a dar 3. Entonces, corresponde a 3 términos. Eso significa que si yo divido el último entre el primero, me está dando la cantidad de términos que hay. Entonces, para encontrar cuántos términos hay en total, voy a utilizar esa regularidad. Voy a dividir 119 entre 7. Y al dividir 119 entre 7, esa cantidad va a corresponder a los términos que hay en total. Entonces voy a dividir 119 entre 7. ¿Cuánto es 119 entre 7? Va a ser a 17. Entonces eso significa que hay 17 términos. Y es como cada término es equivalente a esta constante, ¿no? Su imagen. Entonces, ¿cuántas Ks va a haber? Habiendo 17 términos aquí, entonces va a haber 17 veces K. Y al sumar 17 veces K, me va a quedar 17K. ¿Listo? 17K. Listo. Entonces ya tenemos que 17 veces K es igual a 289 y lo único que hago es despejar, ¿no?, el valor de K. 17 pasa a dividir, entonces 289 entre 17 me va a quedar 17. Y listo, ya tengo este valor constante. Entonces, esta es la función g de x igual a 17. Entonces, la imagen de 7 es 17, la imagen de 14 es 17, la imagen de 21 es 17 y así hasta la imagen de 119 que es 17. ¿Cuántas veces hay ahí? Hay 17 veces K. Entonces, 17 por 17 me va a dar 289. Cumple, ¿ve? Entonces, la función, pues sería ya definida como g de x igual a 17. ¿Qué me está pidiendo? El rango, ¿no? El rango. Y el rango es, en una función constante, pues esos valores que toma y, esos valores que toman las imágenes, esos valores que toman la función, que en este caso el rango de esta función sería pues el único valor 17, ¿no? Que es esa constante. Listo. Y esto lo tenemos en la alternativa E. Ahí está nuestra respuesta para este problema. Correcto. ¿Alguna pregunta de aquí?
Muy bien. ¿Ninguna? Muy bien, Ángeles. Muy bien. Vamos a ir entonces a la pregunta número 10, ¿ya? Trabajamos la preguntita número 10. ¿Qué nos dice la pregunta 10? Si g de x es una función definida por g de x, que es igual a x por g de x, y que esto es igual a 4 también, ¿no? Acá falta, perdón. G de x es igual a x por g de x más x menos 1, y g de x es igual a 4. Este tipo de función, cuando veas así, ¿no? Que tiene bastantes, o es equivalente, o es igual, ¿no? A, a bastantes relaciones, se dice que esta es una función en partes. Cuando es una función en partes, g de x puede actuar como diferentes tipos de funciones. En este caso, g de x va a ser igual a esta función, a esta relación que ves aquí, en la primera, como primer término, y también puede ser igual a 4. Ya aquí yo puedo decir que g de x, al ser igual a 4, estamos hablando de una función constante, ¿no? Como cuando es g de x igual a 4, es una función constante, donde la constante es 4. Pero la primera parte, ¿no? G de x igual a x por g de x más x menos 1, todavía ahí no puedo definir qué tipo de función es. Puede ser una función lineal, puede ser una función cuadrática, no se puede definir. O una función, o otra constante, o una función identidad, no se sabe, no se observa claramente. ¿Qué entendemos por esto? Que g de x actúa como esta relación, con esta relación, para o cuando el dominio va a tomar valores mayores que 1. Es decir, los valores de x van a ser mayores que 1. Es decir, vas a buscar imágenes de x que tomen valores mayores que 1. ¿Ya? Y en el siguiente caso es, actúa como una función constante, g de x igual a 4, ¿no? La regla de correspondencia va a ser g de x igual a 4, cuando el dominio va a tomar valores menores o iguales a 1. Es decir, los valores que tome x van a estar en este intervalo o en este dominio, ¿no? También el dominio está dividido en dos partes, ¿ya? Entonces, g de x actúa como esta primera parte cuando el dominio toma estos valores. Y g de x actúa como esta segunda parte cuando el dominio toma estos valores. Bien, entonces yo ya puedo observar aquí qué me está pidiendo. Hallar el valor de p. Y me dice la imagen de 600 en la función g, o sea, g de 600, ¿no? El valor de y. Este 600 tengo que ver, como es una función en partes, tengo que ver a qué parte del dominio pertenece, ¿no? Porque este es x. Cuando x es 600, ¿a qué parte del dominio pertenece? ¿A la primera o a la segunda? Entonces 600 va a pertenecer a la primera parte, porque ahí me dice todos los x mayores que 1. Entonces 600 es mayor que 1, estaría en esta primera parte. Entonces, como está en primera parte, voy a encontrar g de 600 con esta regla de correspondencia. Ahora, 770 también está perteneciendo a esta parte del dominio, ¿sí? Mayor que 1. Entonces, también voy a trabajar g de 770, la imagen lo voy a encontrar con esta regla de correspondencia. Ahora, cuando es g de 0, ¿dónde está perteneciendo? Ahora 0, g de 0 o x, cuando x vale 0, ese valor que está tomando el dominio está perteneciendo aquí, ¿no? A esta parte, donde te dice que x toma valores menores o iguales a 1, aquí está el 0. Eso significa que g de 0 lo voy a encontrar con esta reglita de correspondencia, g de x igual a 4, que es una constante, ¿ya? Bien, ahora acá ya lo puedo encontrar, ¿no? G de 0, ¿cuánto es? G de 0 va a ser 4, porque cualquier valor que tome x, su imagen es 4. Entonces g de 0 va a ser 4, ¿ya? Ahora, como ya tengo g de 0, que es 4, me faltan los otros dos, pero no está definida la reglita de correspondencia. Lo voy a definir primero, para ver qué función es esta, ¿ya? Entonces, para eso voy a colocar esta relación de g de x. Ahí está, ponemos g de x igual a x por g de x más x menos 1. Acá está la relación. Lo que vamos a hacer es despejar g de x como si fuera una variable para ver qué función es, ¿ya? Entonces, para eso, todo este término que esté en el segundo miembro, que es x por g de x, ¿no? X por g de x, lo vamos a pasar al primero por transposición y va a pasar negativo. Todo este término pasa negativo, quedándome x menos 1. Ahora,
De estos dos términos, lo que vamos a hacer es factorizar g de x, porque tienen en común. Extraemos g de x, ahí está, factorizamos, extraemos g de x, y entre paréntesis me va a quedar, aquí me queda 1 y aquí me queda x. ¿Listo? Estoy extrayendo, factorizando ese factor en común, factor común monomio en este caso, ¿no? Que va a ser g de x. Listo, quedándote g de x por 1 menos x, igual a x menos 1, ¿no? Este 1 menos x que está multiplicando g de x, ahora lo vamos a pasar por transposición a dividir a x menos 1. Entonces pasa a dividir a x menos 1, quedándote x menos 1 entre 1 menos x. Listo. Aparentemente parece una función racional, porque la variable está en el denominador. ¿Ya? Esta es una función racional, aparentemente. Pero si yo me doy cuenta, si yo factorizo en el primer miembro el signo menos, factorizo el signo menos, entonces, ¿qué me va a quedar? Al factorizar el signo, x te va a quedar negativo dentro del paréntesis y menos 1 te va a quedar positivo. ¿Listo? Y ahí puedo observar que tanto numerador como denominador hay dos factores iguales, los cuales se pueden simplificar. Simplificamos y te va a quedar que g de x es igual a menos 1. ¿Correcto? Entonces ya definí, ¿ves? G de x en la primera parte, esta primera parte. G de x igual a menos 1 es también la primera parte, cuando el dominio es mayor que 1, también la función g va a actuar como una función constante. Como una función constante siendo la constante menos 1, ¿no? Entonces va a quedar de esta manera, ya más claro, tu función en partes. Entonces acá en la primera parte va a actuar como g de x igual a menos 1, como una constante, como una función constante, cuya constante es menos 1, y en esta segunda parte va a actuar g de x igual a 4, otra función constante, cuya constante es 4. Ya está. Y ya tenemos definido y ya podemos reemplazar las imágenes de 600, 770 y 0 considerando a qué dominio pertenece y trabajando con la función o reglita de correspondencia correspondiente, ¿ya? Entonces, como decimos, ya vimos que 600 pertenecía acá, trabaja acá, g de x con menos 1. Entonces, g de 600, va a ser esta constante, porque es una función constante, ¿no? Cualquier valor que tome x va a ser su imagen menos 1. Entonces, g de 600, su imagen o valor en y, ¿no? O valor de la función es este menos 1. 770 también pertenecía a este dominio, ¿no? A este conjunto. Entonces, g de 770 también actúa con esta primera regla de correspondencia, ¿no? Con esta función constante cuya constante es menos 1. Entonces, g de 770, al ser una función constante, también es menos 1. Entonces, le ponemos su imagen, menos 1. Y g de 0, como hemos visto, pertenecía a esta segunda parte, entonces actúa con esta regla de correspondencia, la segunda, g de x igual a 4. Entonces, g de 0, como es una función constante, g de 0, su imagen va a ser esa constante 4. Y 4. Ya hemos reemplazado sus valores o imágenes, ¿no? O valores en y que van a tomar. Entonces, desarrollamos esas operaciones, ¿no? Acá me va a quedar menos 3, menos 1 te queda menos 4, y menos 4 entre 4 te va a dar menos 1. Por lo tanto, el valor de P, pues es menos 1, y esto lo tenemos en la alternativa C. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener la respuesta correcta para el problemita 10. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. Ninguna. Correcto. Muy bien. Vamos a hacer ahora. Voy a irme aquí porque si no me va a mandar a... Ya está, el problemita 13. ¿Ya? Vamos a hacer el problema 13. A ver, ¿qué nos dice el problemita 13? Esteban tiene que pagar el consumo mensual del celular de Karina y le han indicado que es igual a menos 5 raíz de 3 por A más B. Si se sabe que f de x es a más la raíz de 3x más b menos 12 y su gráfica es, ahí está la gráfica, ¿ya? Ahora, vamos a ver, vamos a analizar nuestra gráfica con la función que nos da. Si tú observas la regla de correspondencia de la función f de x es una función lineal, ¿no? Porque aquí está x de grado 1, ¿no? O sea, que con exponente 1.
Y si observamos, el coeficiente de x vendría a ser la pendiente, o sea, la pendiente sería a más raíz de 3. Y b menos 12, toda esta diferencia, toda esta expresión, vendría a ser la ordenada en el origen. Esta ordenada en el origen, nosotros sabemos que es este puntito que está aquí de corte de la recta f de x o de la función f de x, de la gráfica, ¿no? De esa función, con el eje y. Este puntito de corte representa la ordenada en el origen, que es b menos 12. Entonces, eso se entiende que b menos 12 debe ser igual a 2. B menos 12 debe ser este puntito 2. Entonces, para que sea este puntito 2 este valor, ¿cuánto debe valer B? Te puedes formar una ecuación. B menos 12 debe ser un valor de 2. Entonces, al formarte B menos 12 igual a 2, ahí despejarías B. Este 12 pasaría a sumar a 2, te va a quedar 14. 2 más 12, 14. Eso significa que B es 14. Y entonces reemplazas acá, 14 menos 12 efectivamente te da 2 y coincide con la gráfica, que es el puntito de corte o la ordenada en el origen, ¿no? La distancia del 0 hasta este puntito es 2, porque ahí es la posición de y igual a 2. Entonces, ya sé el valor de B es 14, ¿no? Entonces tú ya podrías reemplazar, solo que me está faltando el valor de A, que es el que está en la pendiente. Una manera de hacer, una estrategia que puedes trabajar es, pues como ya tienes acá el angulito que forma, ¿no? La recta con X, esto sería el ángulo de inclinación, tú sacas la pendiente con la relación de que el ángulo, la pendiente es igual a la tangente de este ángulo de inclinación. Eso significa que la pendiente va a ser igual a la tangente de 120. ¿Ya está? Hallas la tangente de 120, encuentras la tangente de 120, que esta va a ser, la tangente de 120 es equivalente pues a la tangente de 60 negativo, ¿no? O sea, menos tangente de 60. Una vez que has encontrado ese valor, que es el menos tangente de 60, ese valor lo igualas a la pendiente, porque la pendiente es la tangente de 120. Lo igualas a más raíz de 3. Despejas y ya vas a tener el valor de A, ¿no? Trabajando con la definición de que este valor que está aquí como coeficiente de X, A más raíz de 3, es igual a la tangente de 120, porque la tangente de 120 es la pendiente. Y de esa manera encuentras más rápido el valor de A. Otra forma para trabajar es la que vamos a hacer ahora, ¿ya? Por ejemplo, si yo no me acordé de esa definición, aunque deberías, ¿no? Porque es básico, entonces yo puedo decir que aquí yo me puedo formar un triangulito de ¿cuánto? De 60, 30. ¿Por qué? Porque como que es un par lineal, ¿no? Forma 180, suman 180 grados todos los ángulos en esta línea. Entonces, si acá es 120, aquí va a ser 60, ¿ya? Y considerando que aquí es 90 grados porque los ejes coordenados se interceptan en forma perpendicular, o sea, formando 90 grados, entonces ahí se forma un triangulito de 30, 60. Ya está, siendo, como este es el puntito 2, este puntito de corte, entonces todo este cateto va a valer 2. Y este cateto, no sabemos, le vamos a poner K, porque recuerda que las proporciones de un triangulito de 30 a 60 es, frente a 30 es K, la hipotenusa es 2K, y frente a 60 es K raíz de 3. Entonces, como frente a 60 va a ser K raíz de 3, este K raíz de 3 va a ser igual a 2, ¿no? A este valor que ya lo conozco por la gráfica, 2. Como ya sé que K raíz de 3 es igual a 2, de aquí puedo despejar K, ¿no? Puedo despejar K. Raíz de 3 pasa a dividir a 2, quedándote K igual a 2 sobre raíz de 3. Eso significa que has encontrado este valor de K, ¿no? En el triangulito. Entonces, toda esta longitud de este cateto, que es equivalente a K, va a ser 2 sobre raíz de 3. Eso significa, ya yendo a nuestra gráfica, ¿no? Observando nuestra gráfica, que es la distancia del punto de origen hasta este puntito de corte de la gráfica con el eje X, hasta este puntito, todo esto es 2 sobre raíz de 3. Considerando que este es 0, ¿no? Y este es el puntito 2 raíz de 3, 2 sobre raíz de 3. Entonces, la distancia de este cateto, sí, corazón, antes que Carmen, ¿alguna pregunta? Ya, creo que no.
Ya, continuamos, ¿no? Parece que se ha equivocado Karen. Bien, entonces, este valor de K sería esta distancia de 0 hasta este punto. Por lo tanto, al ser esto 0, este valor va a ser el puntito, 2 raíz de 3, 0. Este puntito sería 2 raíz de 3, 0. Y este puntito de aquí, bueno, ya sabemos que la ordenada en el origen es 2, ¿no? Pero como punto va a ser 0, 2. Listo. Ya tenemos entonces los puntos de corte de la gráfica con el eje Y y con el eje X. ¿Ya está? Con estos puntos yo puedo encontrar los valores de A y B en la función, reemplazando esos puntos en su regla de correspondencia, es decir, en la función, ¿no? En la regla de f de x. Entonces reemplazamos eso en la función. Ahí está, tenemos nuestra función y vamos a reemplazar cuando cuando f de x es 2 o, ¿no? O y es 2, x debe darte 0, ¿ya? Entonces eso significa, y está, cuando f de x debe ser 2, o también se dice que f de 0 debe ser 2, ¿no? F de 0 debe ser 2. Entonces, f de 0, vamos a poner, en la función reemplazamos x con 0, ¿no? Con el valor que toma. A más raíz de 3 por 0, más b menos 12, ¿qué debe darte? Debe darte 2. La imagen 2 o el valor de y 2. Ahí está, debe ser igual a 2. Entonces, f de 0, reemplazando 0, te debe dar 2. Y nos formamos una ecuación y del cual a más raíz de 3 por 0 se va a cancelar, ¿no? Te va a dar 0. Acá b menos 12 te va a quedar igual a 2. Este 12 pasa a sumar y justamente te va a quedar el B14 que encontramos de manera directa al inicio, ¿no? Cuando dijimos que esto era igual a 2. ¿Ves? Te sale B igual a 14 con este puntito. Ahora con este punto, con 2 sobre raíz, cuando x es 2 raíz de 3, y debe ser 0 o la función debe tomar un valor de 0 o tiene una imagen 0. Entonces, eso significa que voy a hallar f de 2 raíz de 3. Cuando haya f de 2 sobre raíz de 3, me debe dar 0. Entonces, reemplazamos f sobre 2 raíz de 3. Entonces, a más raíz de 3 por x, que es 2 sobre raíz de 3, más b, pero ya lo reemplazo, 14, porque ya encontré que es 14, menos 2 igual a 0. Ya está, desarrollo y despejo A. Entonces acá me va a quedar propiedad distributiva. A por 2 sobre raíz de 3 me va a quedar 2 raíz de 3 de A, más 2 sobre raíz de 3 por 3, se simplifica raíz de 3 con raíz de 3, te queda 2. 14 menos 12, 2, y acá me va a quedar despejando, ¿no? 2 más 2, 4. Pasa al segundo miembro negativo. Este 2 que está multiplicando A va a pasar a dividir. Entonces te va a quedar menos 4 entre 2 menos 2. Y esta raíz de 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a menos 2 y te va a quedar menos 2 sobre raíz de 3, el valor de A al despejar en esta ecuación. Listo. Ya tienes el valor de A, ya tienes el valor de B, ya puedo encontrar este equivalente en soles, que es lo que paga Esteban por el celular, ¿no? Entonces, lo único que me queda es reemplazar en esa expresión que representa la cantidad de soles que paga. Entonces, reemplazando el valor de A encontrado, que es menos 2 raíz de 3, más B, que es 14, y desarrollando esas operaciones, vamos a tener acá menos 5 por menos 2, 10 positivo. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces multiplico, este 10 que me salió por 3 me va a dar 30. Y 30 por 30 más 14 me va a quedar 44. Entonces sería 44 soles lo que ha pagado Esteban por el celular. Y esto lo tenemos pues en la alternativa D. Ahí está la respuesta a este problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Listo, ninguna. Vamos a hacer el problemita número 14, ¿ya? Problema número 14. ¿Qué nos dice? Juan ha comprado un stand en el centro comercial Don Ramón y para saber su área, no, esta no vamos a hacer porque se nos va a pasar la hora. Vamos a hacer la 16, ¿ya? Problemita 16. En el recibo de luz, Romina ha visto que le cobran un cargo fijo mensual de 18,5 soles y 3,5 soles por kilowatt hora de luz que consume.
Determinar cuánto pagará por el consumo del mes si se sabe que utilizando 60 kilowatts y el consumo está representado por una función lineal, ¿ya? Ya está. Entonces vamos a modelar. Esto significa modelar una expresión, en este caso una función lineal que represente la situación, ¿ya? Bien, como me está diciendo que toda la situación está representada por una función lineal, vamos a trabajar con la forma de función lineal. La forma de función lineal, esa forma, ¿cuál es? F de x igual a mx o ax más b, ¿no? Siendo el coeficiente de x la pendiente y pues la ordenada en el origen el término independiente, ¿listo? F de x igual a x más b o mx más b. Bien, ahora, como esta función va a representar, hay que ver primero, cuando es una situación problemática, hay que reconocer qué es lo que representa la variable independiente y qué es lo que representa la variable dependiente. Es decir, qué va a representar X y qué va a representar Y. Considerando que nos está hablando de gasto y consumo de kilowatts, ¿no? Y cobro por ese consumo, entonces reconocemos que la variable independiente va a ser X, va a ser el cobro, ¿no? Y la variable, perdón, la variable independiente va a ser el consumo, o sea, lo que consume en kilowatt hora. Y la variable dependiente, que es Y, va a ser el cobro, porque el cobro o costo va a depender del consumo o cantidad de kilowatts hora que consume, ¿ya? Entonces se nota claramente que mi cobro o costo, el cobro que van a tener, va a depender del consumo. Entonces ahí el cobro sería la variable dependiente porque depende de, y la variable independiente sería la cantidad de kilowatts hora que consume. ¿Listo? Porque eso no depende de, ¿no? Eso ya es cuestión de la persona, o en este caso de Romina. Bien, ahora, considerando esto, entonces, nuestra función va a quedar de esta manera, ¿no? La Y o la función es la función costo, que representa lo que le van a cobrar en el recibo de luz. Y X, que es la variable independiente, va a representar la cantidad de kilowatts hora. Entonces, en vez de poner f de x, ya considerando que es el costo, le vamos a poner c de x, la función c de x. Y como tiene la forma lineal, va a ser ax más b. ¿Ves? La forma lineal. Entonces, acá tengo la función lineal, ¿ya? Solo que en vez de f de x le hemos puesto c de x porque esta y o este valor de la función va a ser el cobro, el costo del cobro. Bien, ahora recordemos, ¿no? En este caso me faltaría reconocer cuál es la pendiente A y cuál es la ordenada en el origen. Esta ordenada en el origen es una función constante. Entonces, leyendo nuestra situación, nos dicen que le van a cobrar un cargo fijo mensual de 18,5, un costo fijo de 18,5. Observando nuestra reglita de correspondencia, este costo fijo vendría a ser la ordenada en el origen, ¿no? Porque no depende de X, sino que siempre va a ser constante, ¿ya? Y lo que representa el costo por kilowatt horas es de, como nos dice acá, 3,5 soles por kilowatt hora. Esto vendría a ser el costo y vendría a ser nuestra pendiente, 3,5 soles. Entonces, la función costo va a quedar, ¿no? La función costo C de X va a ser 3,5x más 18,5. ¿Por qué? Porque como X representa la cantidad de kilowatts horas que consume, estamos multiplicando por su costo de cada kilowatt hora, que es 3,5. Y a esta cantidad que le van a cobrar, ¿no? Por lo que va a consumir, entonces le estamos sumando el cargo fijo, que es así consuma o no consuma, le van a cobrar un cargo fijo de 18,5. Entonces, claramente tenemos que la ordenada en el origen va a ser 18,5, que es el costo fijo, y el costo por kilowatt hora va a ser 3,5, ¿no? Entonces va a depender, todo este cobro de aquí va a depender la cantidad de kilowatts hora que consume. Listo, y ya tenemos definida nuestra función lineal que representa el costo del recibo, ¿ya? O lo que se va a pagar, ¿no? O lo que va a cobrar, en este caso también, lo que le van a cobrar a Romina. Bien, ya tenemos definida la función, entonces me está diciendo
Si se sabe que he utilizado 60 kilowatts hora, entonces, ¿cuánto es el consumo? Ya está, ¿no? El consumo en soles. Entonces, aquí vamos a ver cuando X es 60, es decir, voy a hallar C de 60, porque se ha consumido 60. Entonces, C de 60, ¿cuál es su imagen? ¿O cuánto le van a cobrar? Porque ese es el valor de la función. Cuando X es 60, reemplazamos, ¿no? 3,5 por 60 más 18,5. C de 60, 3,5 por 60 más 18,5. Ahora este 3,5 lo puedo expresar como una fracción. 3,5 es lo mismo que 7 medios para poder realizar más rápido las operaciones. Mitad, mitad, acá me va a quedar 30. 30 por 7, 210. Y 210 más 18,5 me va a quedar 228,5. Es lo que le van a cobrar cuando X vale 60, es decir, cuando consume 60 kilowatts hora. Listo. Y este consumo lo tenemos, pues esa cantidad de que lo que ha pagado o lo que le van a cobrar está en la 228,5 soles, ¿no? Y esto lo tenemos en la alternativa A. Ahí está, pues, la respuesta a esta preguntita. ¿Listo? Muy bien. Con esto nos despedimos y nos vemos ya la próxima clase cuando nos toca el